Hasta ahora no habíamos escrito ninguna clase compleja, pero ahora con el simulador las cosas se han complicado un poco y también las necesidades. Ahora sí tenemos aquí colecciones y estructuras complejas que deberíamos guardar de una manera sencilla. Antes simplemente pues teníamos una estructura un poco compleja y la adaptábamos como medianamente se podía, pero aquí, como vemos, hay demasiadas estructuras complejas. Tener que adaptarlas una a una haría que nadie quisiera usar esta herramienta, evidentemente. Así que se creó un capítulo en el que se empezó a pensar cómo se podían tratar todas esas estructuras. Los primeros capítulos se han quedado ya incluso antiguos, pero se ha dejado porque es bastante didáctico. De todo esto al final se queda, porque ni esto ya está pasado. Aquí empezamos con la primera idea: crear un paquete con muchas clases auxiliares para que nos ayude, depende del caso. Por ejemplo, la idea inicial era que si queríamos guardar un índice de cadena a cadena, se usaba una clase auxiliar que es para guardar dos cadenas. Este gráfico muestra las ideas iniciales. Estas clases ya no se usan. Después de analizar bastantes casos, se llega a la conclusión de que lo mejor es simplemente crear una clase objeto con muchos constructores, como ahora veremos, que se ayuda de una relación. Slam es set list array maps. Y aquí vemos la clase aux_slam. Para cada caso tiene su variable. Tiene para guardar array de enteros, de varias dimensiones, de cadenas, y lo mismo para conjuntos, listas y los índices. Y también con objetos. En total hay un montón de casos. 27, 28... Ahora mismo hay 32 casos. 32 constructores. De esta forma, desde aquí, desde este objeto casilla, solo hay que crear un objeto aux_slam al que se le pasa directamente esto, y ya este se encarga de crear las clases necesarias para guardar la información que hay aquí. Este método también luego tiene métodos para recuperar la información. Si has guardado un array de 3 dimensiones de cadena, solo tienes que llamar a este método para que te lo devuelva. Aquí en casilla, en la parte de la implementación de la interfaz, número de agregados es uno de ellos, valor del agregado. Pues lo único que hay que hacer es crear un objeto usando la estructura. Es decir, la clase siempre va a trabajar con el map y simplemente cuando necesita guardarlo en BDO lo transforma a otra estructura diferente. Y al leer lo mismo, se lee de BDO la estructura extraña, que lo que se hace es coger el get, el que corresponda, y se mete en la variable. Si no tuviéramos a aux_slam, tendríamos que recorrer la estructura entera, el map, la lista, el conjunto, lo que fuera, y luego además tendríamos que tener una clase auxiliar donde ir guardando la información de esa estructura. Aquí todo ya es prácticamente copiar-pegar, porque es todo igual. Cada vez que se utiliza aux_slam es siempre igual. En este gráfico vemos cómo se usa aquí para los casos más sencillos. Desde un array de enteros de una dimensión hasta un índice de cadenas objetos. Se utiliza aux_slam, que es por lo que nosotros vamos a tratar desde nuestras clases, y aux_slam se ayuda pues de una clase que es relación para poder guardar los números que haya en las estructuras, que pueden ser también cadenas, y objetos, que tiene que ser relación, la R del final, para poder guardar los objetos. Si no tienen objetos, por ejemplo, un conjunto de cadenas no tiene objetos.
pero entonces se crea un agregado nada, porque las relaciones siempre necesitan tener al menos un agregado. Y se puede complicar un poco más cuando quieres guardar estructuras un poquito más complicadas. Un array de conjunto de enteros. Un array de conjunto de objetos. Entonces aquí ya o se hace de manera iterativa o de manera recursiva. ¿Ves? Este es el gráfico, ¿no? Los objetos que tiene esta clase es a su vez un AuxSlam que tiene a su vez esto. A ver, esto se ve bien en este otro gráfico. Cuando quieres guardar un array de conjunto de enteros, utilizas esta estructura recursiva. Esto es lo que teníamos al principio, que es lo básico, y cuando tienes el array haces esto. Esto es como la parte de implementarlo fácil. Lo que pasa es que crea ahí en base de datos más tablas y más cosas, más complicadas de seguir. Y esta es la manera iterativa, de que te las apañas más o menos, creas un código un poco más complicado. Entonces aquí ya es evaluar qué es mejor, uno o lo otro. A mí, cuando yo ya me he puesto, me he encontrado que algunos casos sí se podían adaptar así de la manera iterativa, pero que ya había algunos, como listas de objetos, que no. Que un array de lista de objetos ya se complicaba tanto la implementación iterativa, que a lo mejor dejarla... Bueno, a ver, yo la he hecho, una de ellas la he hecho ya con la parte recursiva. A lo mejor habrá que calentarse un poco más la cabeza. A ver, no es que sea difícil hacerlo, es que simplemente es que complica mucho el código. Hay que utilizar muchas variables temporales y no sé si al final merece la pena. Entonces vemos aquí AuxSlam, y si se quieren añadir, por ejemplo, porque aquí hemos acabado con un array de una dimensión, de un map, de cadena y objetos. Si queremos un array de 2 dimensiones, pues habría que añadir nuevos casos. Cada caso de AuxSlam es un agregado. Aquí en la parte ya de una prueba que se ha hecho del simulador, las casillas que tienen elementos, pues aquí se crea una casilla, bueno, se crean 2 casillas. Una se le pone agua y a la otra se le pone calor. Vemos que el código es muy sencillo. Lo que hacemos es guardar una. Lo que guardamos es todo esto. Claro, y todo esto tiene una complejidad, pero esta complejidad se la está comiendo BDO y AuxSlam. Pero la complejidad está ahí, lo que hace prácticamente imposible seguir con el TOA lo que aquí se está creando. Incluso el visor habría ya que ir retocándolo. Hombre, aquí tenemos todos los objetos, pero nosotros sabemos que este es como el más arriba de todos. Vamos aquí a la casilla y empezamos aquí a expandir el árbol. Aquí había que ya retocar el visor. Aquí vemos, claro, todos estos de aquí son los que son agregados del objeto casilla. Agregado del objeto casilla, vemos aquí, casilla, todos estos, mundo, los maps, todos estos se han convertido en agregados. Están aquí. Estos son toda la información así, que es un poco compleja de la casilla, hay que guardarlas como agregados. Y ahora si queremos expandir alguno de estos, aquí ya estaríamos entrando en el objeto este, que es la relación. Bueno, no, este es el AuxSlam, pero bueno. Claro, aquí todos estos deberían no mostrarse, ¿no? Para que fuera un poco más sencillo. Más sencillo de ver. Entonces, claro, esto ya es... Claro, aquí ya entramos en cómo está implementado AuxSlam. Y saber cómo funciona AuxSlam por dentro
pues realmente no tienen ningún sentido práctico desde el punto de vista del usuario, porque son estructuras que se crean dinámicamente. O sea, no es que estén ahí, sino cuando se pide el valor del agregado se crean. Y esta creación dinámica de estos agregados supone un problema para las búsquedas. No se pueden crear los patrones como hasta ahora habíamos creado, lo cual implica un nuevo capítulo que aún está por escribir: patrones de búsquedas para AuxSlam.